Iglesia Unifam Aragón, y pues vamos a entrar a la palabra, ¿sí? Bueno, está bien. Vamos a entrar, como les había dicho hace 15 días, en una serie de predicaciones que tienen que ver precisamente con los dones del Espíritu Santo. Al parecer son 5 sermones los que se van a estar dando, porque vamos a estar viendo prácticamente don por don. Sí, tan solamente en esta mañana pues vamos a ver una pequeña introducción de lo que son estos dones espirituales. Amén. ¿Sí estamos dispuestos? Yo les quiero hacer pedir un favor. Bueno, no es favor, los quiero exhortar a que no falten a ninguno de estos mensajes. ¿Sí? Déjenme decirles que los dones del Espíritu Santo es algo que tenemos que conocer como iglesia. ¿Por qué? Porque quien no conozca bien todos los dones o el significado de cada uno de los dones, es fácil que sea movido como las olas del mar, ¿verdad? Llega alguien diciéndoles algo de cierto don y nosotros por no saber podemos caer en un error. Y eso es algo que debemos de evitar. Entonces, es un tema, yo considero, muy importante que todo cristiano debe de conocer bien. Amén. Entonces, no vamos a faltar. Dile a la persona que está al lado de ti, te invito a que no faltes. Y si faltas, ahí dile lo que quieras. ¿Sí? No nos confiemos. Sí está siendo grabada, gracias a Dios, esta predicación. Van a estar siendo grabadas. Pero no nos conformemos con eso. ¿Sí? Vayamos todavía más allá. Muy bien, ahí puse una cita, pero vamos a ir a otra cita. Vamos a 1 Corintios capítulo 12. Vámonos al Nuevo Testamento. 1 Corintios capítulo 12. Y vamos a dar lectura del versículo 1 al versículo 7. Lo vuelvo a repetir, 1 Corintios capítulo 12, versículos 1 al 7. Una vez que lo tengas, nos ponemos nuevamente de pie por reverencia a la palabra de Dios. Si alguien necesita alguna Biblia, levante su mano y le hacen llegar una hasta su lugar. ¿No? ¿Nadie? 1 Corintios capítulo 12, versículos 1 al 7. Amén. Ok, síganme con su vista, dice así: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Vamos a volver a leer esa última parte, versículo 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Muy bien, vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a orar. Padre, gracias por permitirnos tomar este tiempo de alabanza, Señor, a tu nombre, en donde has preparado nuestros corazones para tu hermosa palabra. Te rogamos que hables, Señor. Ahora nos corresponde guardar silencio y escuchar tu dulce voz a través de tu palabra. Habla a cada corazón, Señor, y enséñanos en esta mañana la importancia de ese gran regalo que nos has dado de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos, Padre, y gracias te damos en el nombre hermoso de Jesucristo. Amén y amén. Puedes tomar tu lugar.
Muy bien, pues como está ahí escrito, el título de este sermón es Los dones espirituales. Levanta la mano si conoces en este momento cuál es tu don. ¿Qué dones tienes? ¿Conoces cuál o qué don Dios te ha dado? Puede ser uno, ya está contando mi hermano. 1, 2, 3, 4, no sé. ¿Sí? A ver, levanten bien la mano. Y los demás, el don de comer, no, ese no. Y déjenme decirles que por lo menos todos tenemos al menos un don. ¿Por qué? Porque dice la palabra que hemos recibido al Espíritu Santo. Entonces, si está el Espíritu Santo, sería ilógico decir que no tenemos por lo menos un don. Ok, vamos a avanzar en esto. Muy bien, ¿qué es un don? Un don conocemos que es un regalo, ¿verdad? Un don es un regalo. Sí, en la antigüedad alguien llevaba un regalo y decía, ten, te traigo este don, un regalo. Entonces, bien, la palabra don también se puede traducir del griego, en este caso hablando de los dones del Espíritu Santo, es del griego la palabra carisma. De ahí viene entonces también el nombre que hay otras iglesias que son, ¿qué? Carismáticas, ¿verdad? Viene precisamente no porque tengan mucho carisma, no está hablando de eso. Está hablando más bien de la palabra carisma, que significa don. Entonces son iglesias que manejan visiblemente o manifiestan muchos de los dones. Ok, ¿qué significa entonces don? Carisma. Ok, dones podemos traducirlo como medios, anoten esto, medios o capacidades sobrenaturales, así anótalo. Medios o capacidades sobrenaturales dadas por Dios, obviamente, y dirigidos ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Aquí el papel fundamental es el Espíritu Santo. Dios a quien quiere, perdón. Medios o capacidades sobrenaturales dadas por Dios y dirigidas por el Espíritu Santo. Ok, a ver, alguien que me pueda decir sin ver, ¿qué significa dones? ¿Nadie? Ese es don, carisma. Pero dones. Medios o capacidades sobrenaturales dadas por Dios y dirigidas por el Espíritu. Exacto. ¿Otra vez? Sobrenaturales. Aquí la palabra clave es sobrenaturales. ¿Sí? Dadas por Dios, dirigidas por el Espíritu Santo. ¿Sale? Esa es la importancia entonces de un don. Hay que conocer que el don, como lo dije al principio, es un regalo. Es un regalo dado por Dios. ¿Lo merecíamos? No, ¿verdad? Al recibir a Cristo en nuestro corazón, viene ese regalo también añadido. No solamente Dios te restaura, te perdona, te limpia, sino que también te da un regalo. ¿Cuál es? El Espíritu Santo. Ok, ¿con qué propósito? Al menos para 2 propósitos. ¿Cuáles son esos 2 propósitos? ¿Para que seas una mejor persona? Ok, equipar ¿a quién? A la iglesia, y capacitar a la iglesia. 2 cosas, equipar y capacitar. ¿Vale? Es bien importante también este punto. Dios ha dado sus dones, esos medios, esas capacidades sobrenaturales dadas por Dios y dirigidas por el Espíritu Santo. Pongo un ejemplo, mi hermano Marciano, que da la clase de escuela dominical. ¿Cómo da la clase? ¿Tiene el don? ¿Sabe explicar? ¿Sabe hablar? Sí, ¿verdad? Entonces es un medio y una capacidad sobrenatural, ¿sí? Que no todos la podemos tener. ¿Sí? Y que es usada por Dios y dirigido por el Espíritu Santo. ¿Ya le están entendiendo un poquito lo que es el don o los dones? ¿Sí? Y son usados en la iglesia. Son para uso exclusivo, lo vamos a poner así, de la iglesia. ¿Para qué? Para equipar y capacitar.
¿vale? Para que podamos funcionar como iglesia. Muy bien, vamos a ver 3 puntos. Primero de ellos, tenemos que saber la importancia de conocer sobre los dones. La importancia de conocer los dones. Nos regresamos ahí a 1 Corintios capítulo 12, versículo 1. Y fíjense lo que dice aquí la palabra. Dice el apóstol Pablo: no quiero, hermanos, y aquí nos está hablando a todos. Levanten la mano, ¿quién es hermano, hermana? En Cristo. Entonces nos está hablando a nosotros, ¿verdad? No quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. Aquí hay un encargo bien fuerte del apóstol Pablo. No quiero que los hermanos desconozcan o ignoren acerca de los dones espirituales. Como que hay un cierto regaño aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas iglesias o muchos cristianos desconocen los dones, no saben cuál es don. Ahorita vamos a estar viendo los dones, pero no conocen. Entonces el primer encargo que hace el apóstol Pablo es decir: no quiero que ignoren acerca de los dones espirituales. No ignoremos, ¿verdad? Al menos hay 4 pasajes que nos van a dar luz acerca de estos dones, ¿sí? O capacidades sobrenaturales, como le quieras decir. Ok, anota las citas, por favor. Primera de ellas se encuentra en Romanos capítulo 12. Te las dicto para que las vayas estudiando en tu casa tranquilamente. Romanos 12. Siguiente, 1 Corintios 12, el versículo que estamos usando ahorita. 1 Corintios 12. Efesios 4. Efesios 4. Y 1 de Pedro capítulo 4. ¿Sí te los aprendiste? Hasta nos ayudaron con los números, ¿verdad? 12, 12, 4, 4. Otra vez, Romanos 12, repítelo conmigo. Romanos 12, 1 Corintios 12, Efesios 4 y 1 de Pedro 4. ¿Ya más o menos te lo aprendiste? A ver, dímelos. Lo están leyendo. No había visto, Ok. ¿Por qué es importante que memoricemos estas citas? ¿Por qué consideras que será importante? Nos vamos a topar tarde o temprano con otro cristiano, ¿cierto? ¿Sí? Y podemos empezar a escuchar que va a hablar de ciertas cosas. Y si yo no conozco acerca de estas citas o dónde se encuentran, me puedo perder fácilmente o puedo ser engañado fácilmente. ¿Sí? Hoy en día tenemos la bendición de tener la Biblia en el celular, ¿verdad? Rápidamente ya podemos sacar la Biblia y buscar la cita y decirle: mira lo que dice, ¿sí? ¿Estás mal lo que estás diciendo o estás bien en lo que estás diciendo? Es importante que conozcamos estas 4 citas. Ya está más fácil, ¿verdad? Romanos 12, 1 Corintios 12, ¿cuál? Efesios 4 y 1 Corintios 4. Está fácil de aprender. Ok, estos dones se dividen en 3 grupos. Si tú te vas ahí mismo en el versículo 4, ahí mismo nos los está diciendo estos 3 grupos, ¿verdad? Dice: ahora bien, hay diversidad de dones, son muchos, pero el Espíritu es el mismo. Y aquí comienza a decirlo el versículo 5. Hay diversidad de ministerios. Ve anotando esa palabra, ministerios. Pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones. Ahí está el otro. Pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones. Me salté uno, ¿verdad? Diversidad de operaciones, pero a cada uno les he dado la manifestación del Espíritu para aprovechar. Ahorita vamos a ver los 3. Ok. ¿Para qué son los dones? Vamos a verlos de una vez. A ver qué dice esta diapositiva. Dice: diversidad de dones concedidos por el Espíritu Santo. Don, del griego
carisma, dádiva divina, dificultad milagrosa, conceder gratuitamente, en bondad, entregar o dar. Esos son todos los significados de esa palabra carisma. Diversidad de ministerios concedidos por Cristo. Ministerio, del griego diaconía, anota esa palabra, diaconía, que significa servicio, pero como sirviente, como alguien que sirve, ayuda, quehacer, ministerio y distribución. Uno de los ministerios aquí en la iglesia que es más marcado en esto, ¿cuál es? El de diáconos, ¿verdad? Quien te recibe en la puerta te está sirviendo, ¿verdad? Te está dirigiendo, te está ayudando. Y diversidad de operaciones concedidas por el Padre. Operaciones del griego energema, que significa ser activo, hacer, eficiente, obrar y funciones. ¿Vale? ¿Sí estás anotando esas palabritas y su significado? Avanzamos a la otra, nada más son 2 diapositivas. Ok, ahí vienen 3 de las citas importantes donde vienen estos dones. Y si te das cuenta, están divididos en 3 secciones diferentes. El primero de ellos se les conoce como dones ministeriales, así anótalo. Dones ministeriales. Ay, ahí me equivoqué, ¿verdad? Ok, dones ministeriales, ahorita vamos a corregir ahí. La cita está en Efesios 4:11. ¿Alguien que la pueda leer, por favor? Con voz fuerte. Efesios 4:11. ¿Quién dice yo? ¿Qué dice? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ok, ¿ahí cuántos dones son? 5. Ahí viene, ¿verdad? Número 5, son 5. Apóstoles, repítelo conmigo, apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros. Y estos son dones, ¿qué? Ministeriales. ¿Qué significa la palabra ministerio? Servicio. Ajá, el que está acá al frente no es alguien que va a mandar. Ojo con esto, porque ahí es el problema de muchas iglesias. Quien está al frente como que se sube al estrado, se eleva 2 centímetros del suelo, comienza a flotar y empieza a mandar. No, esto es incorrecto. ¿Sí? Son dones ministeriales que son usados para servicio, obviamente, de nuestro Señor Jesucristo, pero también de servicio hacia la iglesia. ¿Sí? ¿Quiénes están ahí? Bueno, pues los apóstoles que vamos a dar más adelante. Ahorita solamente voy a dar un vuelo de pájaro por encimita, ¿sí? Porque en este día tan solamente quiero que observemos bien la diferencia de los dones o en qué lugar se encuentra cada uno. ¿Sí? Ya posteriormente vamos a enfocarnos de uno en uno para hablar de qué o cómo debe de llevarse ese ministerio. ¿Sale? Entonces están los apóstoles, están los profetas. Ok, ¿quiénes eran apóstoles? ¿Quiénes? Pedro, Juan. ¿Alguien sabe los nombres de los 12 apóstoles? Es importante que los conozcamos. Ahí les dejo una tarea. Busquen el nombre de los 12 apóstoles. Busquen en internet, ahí aparecen rápido. ¿Sale? Profetas. ¿Quiénes eran profetas? ¿Quién? Isaías, Jeremías. ¿Quiénes más? Hay profetas mayores y profetas menores, ¿sí? Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Malaquías y Zacarías, profetas menores. Ajá, están pastores. ¿Cuál es la función de un pastor? Así rápidamente, ¿qué se te viene a la mente? Alguien que guía a las ovejas, ¿verdad? Alguien que también enseña la palabra de Dios. ¿Sí? Viene lo que es un evangelista. ¿Un evangelista qué hace? Habla de la palabra de Dios, ¿sí? No solamente en la iglesia, sino fuera
de la iglesia también, al igual que el apóstol y el profeta, ¿verdad? No dentro de las iglesias. Viene también el maestro, ¿sí? ¿El maestro qué cualidades tiene? ¿Ustedes han conocido un buen maestro de la palabra de Dios? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿En qué se pueden dar cuenta que es un buen maestro de la palabra de Dios? Cuando tiene discípulos, ok. ¿Qué más? ¿Sabe lo que está hablando? ¿Usa la palabra cuando está hablando? ¿Sabe dirigirse hacia uno y otro versículo del mismo tema que están hablando? Sí, ¿verdad? Es fácil de identificar a alguien que ha sido lleno del Espíritu Santo. Recuerden esto, es una habilidad, como decíamos al principio, algo sobrenatural. ¿Sí? Podría venir una persona, un maestro muy bueno de la SEP, por ejemplo, ¿verdad? Y por ser un maestro muy bueno de la SEP, ¿puede venir y dar un buen estudio bíblico? No, ¿verdad? ¿Qué te va a enseñar? Te va a enseñar historia, te va a enseñar matemáticas, álgebra, etcétera. Pero de la palabra de Dios, no. Entonces hay cierta cualidad dada por Dios de alguien que es maestro, alguien que ha estudiado la Escritura, alguien que te puede guiar, que te lo puede enseñar fácilmente. Quizá tú hayas dicho, ay, tal pasaje mucho tiempo no lo he entendido, pero llega alguien, un buen maestro, y te dice, mira, este pasaje quiere decir esto y esto. Eso le sucedió al eunuco, ¿verdad? El eunuco se leyó ahí Isaías y dice, es que no lo entiendo, no hay quien me lo explique. Se acerca, ¿quién se acerca? Felipe, y le dice, ¿entiendes lo que lees? No, si alguien me explica. Y él empezó a explicarle, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él era un maestro. Él sabía enseñar, y así va a pasar en nuestro caminar cristiano. Va a llegar una persona que va a saber enseñarnos y vamos a empezar a conocer bien la Escritura. ¿Amén? Entonces, ¿cuáles son esos dones? Ministeriales. Ministerio es servicio. Ajá. Ok, Romanos 12, versículos 6 al 8. Vamos ahí a Romanos. ¿Alguien ya lo tiene? ¿Lo puede leer en voz alta, fuerte, por favor? ¿Quién dice yo? Adelante, hermano. Del 6 al 8. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es de profecía, únase conforme a la medida de la fe, o si es de servicio, en servir, y el que enseña, en la enseñanza, y el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Amén. Ahí están, ¿verdad? La siguiente lista. Esos son dones funcionales. Anótenlo así, dones funcionales. Ahí me equivoqué. Dones funcionales, con el que va a funcionar ¿qué? La misma iglesia. ¿Sí? Dios no dijo, planten una iglesia y háganle como quieran. No. Aún Él sigue tomando el control a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso es que da a sus hijos diferentes dones, capacidades, para que pueda funcionar correctamente la iglesia. Ok, dones funcionales entonces. ¿Cuál es el primero de ellos? Servicio. Dije que por lo menos cada uno debemos de tener un don. Y este es uno de los dones que todo cristiano debe de tener, ¿verdad? El que no sirve, ¿qué dice el dicho? El que no sirve, no sirve. Así de simple. ¿Sí? Si tú vienes a la iglesia y ves que no están acomodadas las sillas y te sientas por allá, ¿sí? ¿Significa que no hay don de servicio? ¿Qué sería lo contrario a alguien útil? Alguien inútil, ¿verdad? Y no queremos a alguien inútil, sino al contrario. El primer don que Dios te da es que seas útil, ¿sí? Que comiences por lo menos a levantar una basurita. O si está sucio el lugar, ya vienes con la escoba, ¿verdad? Hay hermanos que sin que les digas, ya vienen con el recogedor, la escoba, el trapeador. ¿Sí? Bien marcado el don de servicio, pero todos tenemos que tener este servicio.
Amén. El don de la enseñanza, como lo decíamos, el don de la exhortación. Alguien que de repente se sienta al lado de ti sin que tú le hayas dicho nada y comienza a exhortarte. Oye, fíjate que lo que estás haciendo, te escuché, como que no está bien, ¿sí? Y comienza a exhortarte, comienza a animarte a cambiar en lo que estás haciendo mal. Ok, don de misericordia. ¿Qué es este don de misericordia? Mucha gente se va a acercar y va a ser bien dadivosa o para ayudarte y sin que tú le digas. ¿Sí? Ese es el don de misericordia, el don de presidir. ¿Qué significa esto de presidir? ¿De dónde viene esa palabra? ¿Te suena esa palabra? Por ejemplo, el presidente, de ahí viene esa palabra. ¿Qué hace el presidente? Dirige. ¿Sí? Es alguien que sabe dirigir. Es alguien que sabe, sin que le estén diciendo, sabe dirigir ya sea a una persona o a muchas personas. ¿Para qué? Para un fin común. Ok, la palabra o el don de sabiduría. Te puedes sentar de repente con una persona y tiene una sabiduría y tiene un poder de retención, a veces de la misma palabra, y te puede citar versículos, citas bíblicas, te puede decir tal cual un pasaje, o es muy receptivo a memorizar. Sí, es alguien que tiene sabiduría. Esta sabiduría viene de parte de ¿quién? De Dios mismo, dada por el Espíritu Santo. ¿Recuerdas en el Antiguo Testamento cuando Dios le pide a Moisés que construya el tabernáculo? Él le dice, 2 personas te van a ayudar a construirlo. ¿Recuerdan el nombre de esas personas? Uno de ellos es Agioel y el otro no me acuerdo. Pero son 2 personas, pero dice claramente ahí la palabra. Dice Dios, yo he derramado en ellos sabiduría de mi espíritu, dice, de mi espíritu. Sabiduría, ¿sí? Discernimiento, etcétera. Le da muchas habilidades de tal forma que pudieron ser utilizados para la construcción del mismo tabernáculo. Ajá, ahí viene ligado también conocimiento, ciencia. ¿Y qué es este don de fe? ¿Cómo puedes entender tú el don de fe? ¿Tú tienes el don de fe? ¿Por qué? A ver, ¿quién levanta la mano? ¿Quién tiene el don de fe? ¿Creer? ¿Creer a qué? A la palabra. Ok, ¿algún ejemplo? ¿Algún milagro? A ver, hermana. Porque podemos estar en muchos problemas en el desierto, podremos estar sin techo, sin comida o otras circunstancias pero tenemos fe en que el Señor está con nosotros. Amén. El día a día nos va a fortalecer si nos acercamos a su palabra. Amén. Y su fe puede ser movida, pero también su fe puede contagiar a otra persona, ¿verdad? A veces si la persona misma se acerca, oye, tengo estos problemas, estas necesidades, y tú le dices, no te preocupes, ten fe, porque Dios te va a ayudar. ¿Y qué sucede? Dios le ayuda. Sí, hermana. Por ejemplo, muchos problemas, enfermedad, y es cuando digo, pero más me voy a agarrar del Señor, más ya no me agarro. Ok. Y es cuando empiezo a ver que Dios fortalece. Amén. A ver, entonces. La fe es también saber que el Señor va a actuar y actúa precisamente para estar uno enfermo. Yo tuve la fe de que me va a levantar y yo no caminaba. Amén. 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 De repente estaban los discípulos o el Señor Jesús mismo. Ve al paralítico y ¿qué le dice? Levántate y anda. ¿Sí? Ahí está la fe, esa es la fe. ¿Sí? La fe va a mover tus palabras de tal forma que otra persona o la misma iglesia pueda ser levantada, pueda ser edificada. Pero bueno, estoy hablando solamente así por encimita. Poco a poco vamos a ir viendo cada uno de esos dones. Avanzamos a los siguientes. Bueno, ¿en ese cuántos fueron? 9, ¿verdad? ¿Cuántos ministeriales? 5. ¿Qué te dije? De servicio, de funcional. ¿Cuántos son? 9.
9. Vete aprendiendo esos números. 5 ministeriales, 9 funcionales, y ahora vamos con los de manifestación. ¿Sí? Dones de manifestación. ¿Ahí son cuántos? 8, ¿verdad? Ok, vamos a esta cita. Primera de Corintios capítulo 12, estamos ahí. Versículos 1 al 9. Ahí estoy en otra cita. ¿Alguien que lo lea, por favor? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto conocimiento. ¿Sí está ahí, hermano? ¿Perdón? No, Primera de Corintios 12. Creo que está en otra cita. Primera de Corintios 12. Yo dije qué bonito. Adelante, hermano. Adelante. Desde el versículo 6, por favor. 6 al 9. Sí. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Amén. Hasta ahí, hermano. Gracias. Ok, dones entonces ¿de qué? De manifestación. Ok, ¿quién tiene algún don de manifestación? ¿Nadie? Regularmente en las iglesias, déjame decirte que todos quieren estos dones, ¿eh? ¿Por qué? Porque son dones, ¿cómo te lo puedo decir? Son dones visibles. Son dones, perdón por la palabra que voy a usar, son dones que te permiten hacer un show, porque son visibles. Y mucha gente quiere estos dones. ¿Sí? ¿A poco les va a interesar estudiar la Biblia e irse como pastor o como maestro? O tú dices, yo quiero ser pastor. No, ¿verdad? Pero si yo te digo, ¿quién quiere el don de lenguas? Ay, ahí sí todos queremos, ¿verdad? ¿O quién quiere el don de revelación de sueños? Ay, yo quiero tener ese don. No. Dice la palabra que todo esto se debe de hacer decentemente y con orden, ¿verdad? Hay un orden. ¿Sí? Dios no se equivoca en esto. Entonces, dones, ahí leía mi hermano, que son dones operacionales, dice, de operación, ¿verdad? Dones de manifestación, ¿sí? Que son visibles. Y ahí entra el don de milagros. Tú oras por una persona y tan tan, ¿la persona qué? Sana. O no tiene trabajo esa persona y ora por la persona, por su trabajo, y al siguiente día ya tiene trabajo. ¿Sí? Como por arte de magia. Por eso te digo que son visibles. ¿Sí? Porque se puede visualizar ese milagro. El don de sanidades, bueno, ya lo dije. El don de lenguas. ¿Qué es este don de lenguas? A ver, alguien que me diga qué es este don de lenguas. Facilidad de palabra. Facilidad de palabra, pudiera ser, sí. Habla el espíritu en una lengua desconocida. Ajá, ¿lo han escuchado? ¿Sí? Quizá hasta puede haber alguno entre nosotros que hablen lenguas. ¿Sí? No todos, dice la palabra, no a todos les es dado el mismo don, sino cómo podría funcionar la iglesia. Ajá, está el don de profecía. Y de repente, a ver, dile a la persona que está al lado de ti, te doy profecía de que te vas a morir. Ay, así se levantan, ¿eh? Yo les digo, ya lo sé.
Ok, hay que tener cuidado, porque dice la palabra que si se levanta un profeta o alguien y no se cumple, el tal es un mentiroso y va a tener juicio de Dios. Tengamos cuidado con esto. El don de revelación, ¿sí? Dice la palabra que nosotros tenemos la revelación más segura, la palabra profética más segura. ¿Cuál es? La palabra de Dios. Yo le diría, me quedaría pensando, ¿realmente me habla con conocimiento de la palabra de Dios? ¿O solamente se le dio ese don así porque sí? Cuidado. Revelación de sueños, bueno, ahí se explica luego. Interpretación de lenguas, dice la palabra que cuando alguien en la iglesia habla en lenguas, haya también un intérprete. ¿Sí? Se puede parar una persona aquí al frente, hablar en lenguas y todos admirados, ¿verdad? ¡Wow! Que no entendí nada, pero se escuchó espectacular. ¿Ok? Pero dice la palabra que debe de haber un intérprete. ¿Sí? Así como Dios puede hablar en lenguas angélicas, como dijo mi hermana, ¿sí? Debe de haber un intérprete. El Señor está diciendo esto. Y siempre todo lo que diga va a estar basado ¿en dónde? En la palabra de Dios. Viene también el discernimiento de espíritus. Aquí muchos quieren este don, el discernimiento de espíritus. Y hay muchas personas que buscan espíritus donde no lo hay. ¿Cómo ves esto? Hay muchas iglesias que practican esto, ¿sí? Y en cuanto entras te mandan al ministerio de liberación. ¿Lo has escuchado esto? Hay que tener cuidado, hermanos, ¿sí? Dice la palabra, mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento, ¿sí? No hay otra, hermano. Ponte a leer la Biblia, ¿sí? Estudia la palabra de Dios. Vente a los estudios bíblicos. Aprende uno mucho, de verdad. Ya sea aquí en la iglesia o en línea, como estamos ahorita dando el estudio. Pero involúcrate, aprende. Si no, va a venir cualquier otra persona y va a mover tu fe. Y va a decir, aquella iglesia está mejor, tu iglesia como que no está muy bien que digamos, y pueden venir varias cosas a tu vida que te pueden hacer mover. ¿Sale? Ok, en esta lista de los dones de manifestación hay dos posturas. Anota estas dos posturas. Una es la cesacionista, y la otra es ¿qué? Avancionista. Ok, ¿de qué tratan estas dos posturas? Cesacionista y avancionista. La postura cesacionista creen que los milagros y los dones que se hacían en estas manifestaciones solamente les fueron dadas a la iglesia primitiva, como una de las formas en que podía ser acompañado un milagro para que la gente pudiera creer. ¿Sí? Estamos hablando de la iglesia hacia afuera, ¿sí? Hacia los que todavía no conocían, o sea, me estoy refiriendo al mundo exterior. ¿Sí? Fueron usados milagros y podemos leer muchos milagros del Señor Jesús. Podemos leer muchos milagros de Pedro, de Pablo y de los apóstoles, ¿verdad? Pero una vez que ellos ya no están, a esto se le conoce como cesacionista, o sea que cesaron esos dones. ¿Sí? ¿Dios tiene el poder del Espíritu Santo para usar cualquiera de estos dones en cualquier momento? La respuesta es sí. Sin embargo, en esta iglesia no creemos que sea algo que nosotros tenemos que manipular a nuestro antojo para poderlos realizar. El Espíritu puede hablar de muchas formas, de muchas maneras. En el Espíritu, y el Espíritu tiene libertad. Dice la misma palabra, Él da con liberalidad a quien quiere y al que no quiere, no le da. ¿Sí? Le corresponde al Espíritu Santo. Eso es lo que es cesacionista. ¿Y cuál es el avancionista? El que sigue, el que continúa. Muchos lugares creen, pues como lo decía, en la interpretación de lenguas, en lenguas, y no hay culto donde no paren lenguas. Y decía el apóstol, ¿verdad? Mejor voy a hablar 2 o 3 palabras entendibles que muchas, ¿verdad? ¿Lo sabía hacer el apóstol Pablo? Claro que sí. Y mejor que todos los que estaban ahí, Pero él dice, prefiero hablar 2 o 3 palabras que me entienda una persona nueva
¿sí? A estar hablando así. Tenemos también que tener cuidado en eso. Muchas, lo decían hoy en la escuela dominical, ¿verdad? Que asistieron a una iglesia por primera vez y había lenguas. Y se espantó la hermana, ¿verdad? Y dijo, ¿qué es esto? Y no entendió nada. ¿Y qué pasó? Mejor se fue. A buscar otra iglesia. Ok, pero bueno, estoy hablando solamente por encimita de todo esto. Ok, el Espíritu Santo los da como Él quiere, como a Él le place. Así usa esa palabra literalmente. Como a Él le place es a quien va a dar los dones espirituales. ¿Por qué? ¿Por qué pusimos esto? Porque muchos de nosotros pudiéramos decir, Señor, yo quiero el don, por ejemplo, de sanidades. Sí, y podemos estar pidiéndole al Señor, Señor, yo quiero ese don de sanidades. Sí, pero no te corresponde a ti ni a mí ese don, sino al que Dios le place, ¿verdad? ¿Por qué? Él sabe por qué. ¿Cuándo recibimos los dones? ¿En qué momento es cuando recibimos los dones? ¿Sabes esta respuesta? En el momento que aceptas al Señor Jesucristo, que te arrepientes de tus pecados y que le abres tu corazón, es en ese momento cuando viene la presencia de Dios, el Espíritu Santo. Dice la palabra que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Ya habita aquí, ¿verdad? Pero habita, pero como que no es usado. O no lo dejamos que Él trabaje. Tenemos que pensar y meditar en esto, ¿verdad? ¿En qué momento entonces recibimos al Espíritu Santo? Correcto, en el momento que recibimos al Señor Jesucristo. Desde ese momento ya tienes por lo menos un don. ¿Cómo puedo hacerle? ¿Sí, hermana, va a decir algo? Hay un cambio de vida. No tengo, según yo, ningún don, quiere decir que no hice una... Más bien, voy para allá. ¿Cómo puedo darme cuenta qué don tengo? ¿Sí? ¿No es acaso que los pongas o empieces a descubrirlos? ¿Cómo los puedo descubrir? ¿Cómo puedo descubrir mi don? Practicándolo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo puedo saber si soy bueno para andar en bicicleta? ¿Sí? ¿Y qué pasa la primera vez que te subes? ¿Sí? Prueba, error, ¿verdad? Prueba, error. Ahí es donde vas a empezar a descubrir tus dones, ¿verdad? Por ejemplo, el de servicio. ¿Cómo puedes descubrir si tienes el don de servicio? Sirviendo, no hay otra. ¿Cómo puedes darte cuenta si tienes el don de evangelista? Hacen el llamado, ¿quién quiere salir a evangelizar, a salir allá a repartir volantes? Pues, ¿quieres descubrir tu don? Empápate de las cosas que hacemos. Hay actividades en la iglesia, hay ministerios en la iglesia, ¿sí? Y ahí es donde puedes empezar a descubrir tu don. ¿Amén? Ok. Todos tenemos por lo menos un don. Avanzo al punto número 2. Debemos saber también la importancia de centrar todo en Dios. La importancia de centrar todo en Dios. Regresamos a nuestro pasaje, 1 Corintios 12, versículos 4 al 6. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Entonces todo está centrado ¿en quién? En Dios, ¿verdad? Dios es el que mueve todo, iba a decir títeres, pero no se oye muy feo. El que mueve toda la obra, todo el telón, todo lo que sucede. ¿Perdón? Todo el engranaje, ¿verdad? Él es el que lo mueve, ¿sí? Y utiliza ¿a quiénes? A personas, hijos suyos, que han sido llenos del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que te va a enseñar, ¿verdad? De repente tú descubres tu don y dices, ay, antes yo ni siquiera podía memorizar un versículo, ahora me sé muchos. Hay un chispazo ahí, ¿verdad? A lo mejor tienes el don
de maestro o el don de pastor, y ni siquiera lo has descubierto. Bien, entonces tenemos que empezar a trabajar en descubrir los dones. La importancia de centrar todo en Dios. Hay diversidad de dones, de ministerios y de actividades, ¿verdad? Que son estos tres que te acabamos de mencionar. El espíritu es el mismo. La obra, si te das cuenta, en todos estos dones, nunca se va a contraponer. Nunca va a chocar uno con otro. Al contrario, a ver, ustedes dos que están aquí al frente. Mi hermana Carmen, ¿qué don creen que tenga ella? Misericordia, muy marcado, ¿sí? Otro, evangelista, ¿verdad? Ella se para y le habla a la persona. Ok. Exhortación. Ay, sabiduría, lleva 4, hermana. ¿Los colecciona o qué? Ok, mi hermana Marce, no la vamos a comparar, ¿eh? Servicio. ¿Cuál otro? Enseñanza. Ella llega a un niño y ya está enseñándole al niño, ¿eh? Otro. Misericordia, ¿sí? Ok. Fe. ¿Tiene fe? Ah, eso. Ok. Mi hermana, dice la Biblia, si seguimos leyendo ahí, que el ministerio es como el cuerpo de Cristo, o es el cuerpo de Cristo. Dice que el cuerpo tiene diferentes miembros, ¿cierto? No todos son manos, no todos son pies, no todos son cuello, no todos son otra parte del cuerpo. Sin embargo, ¿qué sería de mi mano sin mi pie? ¿O qué sería de mi pie sin mi mano? ¿Y qué sería de mi pie sin el dedo chiquito? Ya no funciona correctamente, ¿verdad? Cuando un miembro se duele, perdón, se lastima, se duele todo el cuerpo. Funciona de la misma forma, y esto habla de los dones espirituales y está en ese mismo pasaje. ¿Sí? Los dones de mi hermana Marce son muy útiles para cada uno de nosotros. Los dones de mi hermana Carmen son muy útiles, ¿sí? Pero también tus dones pueden ser útiles también para la hermana Carmen o para la hermana Marce. Todos funcionamos, es como decía mi hermano, es como un engranaje, pero si falta un engrane, ya no puede funcionar correctamente todo lo que envuelve esa gran máquina, ¿verdad? Ajá. Ok, entonces debemos entender esto, que el cuerpo es uno, ¿sí? Un solo cuerpo, tienen muchos miembros, pero todos funcionan o deben de funcionar al mismo tiempo, no se contraponen, no, uno va a girar para acá, ¿sí? Y el otro va a girar al revés, no, ¿sí? Todos van a engranar, todos van a trabajar correctamente, y esto me lleva al punto número 3. Punto número 3, la importancia de cumplir nuestro propósito. ¿Sí? La importancia de cumplir nuestro propósito. ¿Cuáles fueron los otros 2 puntos? Primero, debo de conocer, ¿sí? Sobre los dones. Ya sé que hay 3, ¿verdad? 3 grupos. Ya sé las citas bíblicas. ¿Recuerdan las citas bíblicas o ya se les olvidó? Primera de Corintios 12 y Primera de Pedro 4. Eso, ya ven, ya estamos aprendiendo. Ya sabemos que hay 3 grupos, y estos 3 grupos tienen su propio nombre: dones, ministeriales, funcionales y manifestación. ¿Vale? Ya vamos avanzando, ya vamos conociendo, ya tenemos la base, ¿sí? Segundo punto fue la importancia de centrar todo en Dios. Ya sabemos que Dios es el que mueve todo, pero con un mismo propósito. Ajá. Y esto nos lleva al punto número 3. La importancia de cumplir nuestro propósito. Versículo 7, ahí mismo en nuestro pasaje. Versículo 7. Dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Para provecho. No te lo va a dar nada más para ti, para que disfrutes tú solito ahí en tu vida, en tu cápsula, en tu hogar. No te va a dar Dios un don para ti mismo. Cuidado con esto. No. Dios, ya vimos que en ese gran engranaje tú formas parte con un mismo propósito. ¿Cuáles son estos propósitos? Vamos a verlos.
Ok, dice, nos es dada la manifestación del Espíritu para provecho, ¿sale? Se manifiesta el Espíritu de Dios en tu vida de una forma que tú dices, yo tengo este don y este don, ¿sí? Y estoy en capacitación para descubrir otros 3. ¿Sí? ¿Debería ser así nuestra vida? Sí. Ajá. Busquemos los dones espirituales. ¿Cuáles nos ha enseñado o cuáles nos ha dado Dios? Esto pues va a funcionar el cuerpo, ¿verdad? Ok. ¿Qué pasa? Y lo decía al principio, ¿qué pasa con una persona que no sirve? En un cuerpo, si algo no funciona, si algo extraño entra a tu cuerpo, ¿sí? Voy a poner estos 2 nombres que son muy fuertes. Por ejemplo, un parásito, perdón por la palabra. Un parásito, ¿qué hace en tu cuerpo? Se alimenta del cuerpo, va poco a poco carcomiendo tu cuerpo, ¿verdad? ¿Sí? En lugar de que tu cuerpo funcione correctamente, ese parásito va a empezar a hacer como que una cuenta regresiva en contra de tu cuerpo, ¿sí? Y va a afectar todo tu cuerpo. Sucede lo mismo cuando viene una persona y no sirve en la iglesia, escucha esto, va a empezar entonces a detenerse el crecimiento de la misma iglesia. Y otra cosa es parecida a un tumor. ¿Cómo es un tumor en el cuerpo humano? Deteriora, ¿verdad? Va deteriorando poco a poco el cuerpo, tu cuerpo. Sucede lo mismo en la iglesia, hermano. Por eso dice la palabra que cuando un miembro se duele, un miembro falta o se afecta, se duele toda la iglesia. Debemos de aprender a funcionar en estos dones que Dios nos ha dado, no siendo así como dije esas 2 palabras fuertes, ¿verdad? No debo ser ni un tumor ni un parásito, al contrario, debo de ser alguien activo en la iglesia, ¿sí? Me llama mucho la atención, por ejemplo, el hijo de mi hermano, ¿sí? En cuanto llegó, ¿qué hizo? Sirvió, ¿sí? Es todo lo contrario a un parásito, perdón por la palabra, pero es todo lo contrario y funciona correctamente el cuerpo de Cristo, funciona correctamente la iglesia, ¿verdad? Ok, significa que cada creyente ha recibido por lo menos un don, ¿sí? Y el propósito de cumplir con nuestros ministerios o llevar a cabo nuestros ministerios nos da al menos 2 propósitos de los dones. Veíamos al principio que era ¿cuáles? Equipar y capacitar, esos son los dones. Pero 2 propósitos de los dones, anótalos. El primero de ellos es edificar a la iglesia. Con cada don que tú tienes es como si estuviera Dios construyendo un gran edificio, ¿cierto? Y tú eres un tabique. No digo tabique de que seas ignorante, no, que tú eres una pieza fundamental para el crecimiento, no solamente de ti mismo, sino de todos los que estén alrededor de ti, ¿sí? Un ladrillo, a otro ladrillo, un don tras otro don, se va edificando el cuerpo de Cristo. Ahorita somos poquitos, pero al rato vamos a ser más, ¿sí? Y se edifica el cuerpo de Cristo. Ese es el primer propósito. ¿Cuál es? Edificar el cuerpo de Cristo. No habla de edificación propia, Edifico al cuerpo de Cristo con mi don, lo voy a poner en función para que el cuerpo de Cristo, ¿por qué tocan los ministros de alabanza? Para edificar el cuerpo de Cristo, ¿sí? ¿Para qué sirve un ujier? Para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Para qué viene alguien que viene a hacer la limpieza? Para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Otro? ¿Qué otro se les ocurre? La tesorería. Es un ministerio que no se ve, pero que funciona, y si no funcionara, no tendríamos lugar ni estaríamos aquí, ¿sí? Sin embargo, edifica el cuerpo de Cristo. Ok, segundo propósito es la conversión de los nuevos creyentes. Cuando tú sirves en tu don, cuando descubres tu don,
¿sí? Esto va a ayudar a la conversión de nuevos creyentes. Cuando una persona nueva viene a este lugar y ve la diversidad de dones, aunque no conozca el concepto don, pero ve todo lo que hacen y realizan en la iglesia, ¿sí? Eso va a ayudar a su conversión. Va a decir, no entiendo nada, pero me sentí muy cómodo, me gustó. Me gustó cómo servían en la puerta, me gustó cómo cantaban, cómo tocaban, me gustó cómo predicaban, me gustó el estudio bíblico, etcétera, etcétera. Y todo esto va a ayudar a la edificación de la iglesia, pero también a la conversión de nuevos creyentes. Ok, ¿cuáles fueron los 3 puntos entonces? Fuerte, a ver, el primero, ¿cuál fue? Importancia de conocer los dones. Sí, ahí tenemos ya una tarea. Conocer las tres listas y dónde aparece y cómo se llaman. Dones ministeriales, funcionales y de manifestación. Conocer las citas bíblicas, dónde están, y empezar a memorizar cuál está en qué lista se encuentra cada uno de esos dones. ¿Vale? Esto es base, esto es lo básico. Luego, punto número 2, la importancia de centrar todo en Dios. Saber que todos estos ministerios funcionan para un mismo propósito, por el mismo espíritu, ¿sí? Dados por Dios, para una sola cosa. Y tercero, conocer para que se nos dieron, ¿verdad? El propósito. Ok, ¿cuáles son esos 2 propósitos? Edificar a la iglesia y conversión de nuevos creyentes. Ok, ¿aprendiste en esta mañana? Gloria a Dios, de eso se trata, ¿sí? Sin que nos demos cuenta o dándonos cuenta, en esta mañana hemos sido edificados a través de la palabra de Dios, a través de la enseñanza, a través de la predicación. Amén. Entonces, de eso se tratan los dones espirituales, ¿sí? Que toda la iglesia pueda crecer, amén, pueda ser edificada. Muy bien, próximo domingo, si Dios nos permite, continuamos con los dones espirituales, ¿sí? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.